Hola a todos. Muchos quizás de los que están viendo este video es probable que extrañen el congregarse, es probable que extrañen las reuniones de iglesia y es algo completamente normal, todos nosotros lo hacemos. Es ampliamente sabido que debido a la pandemia global que afecta a este mundo, que es el coronavirus, los creyentes no están pudiendo congregarse por diversos motivos, ya sea por una recomendación sanitaria o inclusive por una medida gubernamental. Por lo tanto, estamos confinados en muchos casos a los hogares, algunos todavía pueden ir a trabajar, algunos tienen que quedar en casa, pero sobre todas las cosas podemos pensar en que no nos podemos congregar y esto causa tristeza al corazón. Sin embargo, ahora no quiero hablarles acerca del coronavirus. Quizás ya hay mucho acerca de esto, hay mucha información dando vuelta, hay muchos hermanos que han hablado acerca de esto. Y puede haber aún algunos hermanos que lo hagan, pero yo me quiero enfocar en dos cosas particularmente. Primero, en que podamos sacar nuestros ojos de la información, sacar nuestros ojos de toda esa información que está dando vueltas. No significa que no nos informemos, es bueno informarse de las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Pero podemos, al estar en nuestras casas, caer en el peligro de estar sobreinformados y estar constantemente viendo cuántos muertos hay, cuántos contagiados, y esto solamente entristece nuestros corazones. Esto verdaderamente no nos edifica. Además que mezclado con todo esto hay muchas noticias falsas, así que lamentablemente a veces podemos ser engañados. No nos hace bien esto. Quiero en primer lugar que podamos poner nuestros ojos y nuestra mente en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en toda excelencia, en todo lo que es digno de alabanza, como también se nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. En segundo lugar, habiendo sacado nuestros ojos de la información de este mundo, poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. En medio de las circunstancias que vivimos en un mundo de caos, en un mundo de desesperación, seamos de aquellos que al mirar al Señor Jesucristo dan fruto para manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, que es el fruto del Espíritu que se nos da en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. De manera que la pregunta es ¿por dónde empezar para poder estar bien enfocados? Bueno, cada uno en su meditación personal, en su hogar, en su comunión con el Señor debe pensar, debe meditar y debe llegar a la conclusión de qué es lo que el Señor quiere decirte, qué quiere decirme a mí, qué quiere decirte a ti con respecto a esta situación. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes meditar? Eso es algo que cada uno de nosotros debe averiguar de forma individual. Pero en este video en particular quiero proponerles un tema para poder conversar. Como dije al principio, quizás muchos de los que están viendo el video extrañan las reuniones de iglesia. Otros quizás no las extrañan y se maravillan porque algunos andan diciendo que extrañan las reuniones. Porque bueno, se ha visto en estos tiempos de crisis que se han hecho algunos encuentros a través de la tecnología y algunos dicen, bueno, pero hay otros medios para hacerlo y bueno, esto quizás reemplaza las reuniones que teníamos largas y aburridas. No, eso no es así. Tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo y quizás vamos a tratar de abarcar eso. O quizás no es ninguno de los otros dos que mencioné anteriormente, quizás siempre fuiste a una iglesia, siempre fuiste a una reunión de iglesia, siempre fuiste a un lugar que te llevaron, siempre tus padres te dijeron, no, tú tienes que ir a este lugar. Porque yo lo digo, porque en esta casa se hace lo que nosotros decimos y tú vas. Y realmente nunca te dijeron realmente por qué tú te congregabas o qué se trataba el lugar al cual tú ibas. En base a esto, en este video y en los siguientes que van a seguir, no va a ser solamente uno, quiero compartir con ustedes el siguiente tema, que es la iglesia. Quizás alguna vez alguien te habló de este tema, quizás lo escuchaste en alguna predicación, alguien te pasó quizás un librito que decía la iglesia, pero no lo consideraste importante, quizás no le prestaste atención, porque, bueno, dijiste, yo me basta con ser salvo, soy salvo. ¿Realmente importa dónde me debo congregar? Es impresionante en este sentido ver cómo muchos verdaderos creyentes, muchos creyentes sinceros abrazan lo que se llama los 5 solas, y en uno de ellos el primero es la sola escritura. Y lo abrazan con mucho ahínco en lo que respecta a las doctrinas de la gracia, lo que quiere decir con la salvación,
con el propósito de Dios en salvarnos, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de los temas, por ejemplo, ya no las doctrinas de la gracia, sino las doctrinas acerca de la iglesia, ya no son quizás tan sinceros en su búsqueda. Ellos dicen, bueno, pero la forma en la cual los cristianos se reunían al principio, esa forma ya no se puede replicar hoy en día. Lo que dice en el Nuevo Testamento de los primeros cristianos, no, hoy en día no se puede hacer. Esas mismas personas que creen que la Escritura es la única base para la doctrina del creyente y la única que tiene autoridad para decirle a la iglesia qué hacer, quizás no defienden con tanta sinceridad o con tanta fidelidad lo que respecta a esa enseñanza. Pero lo que nos enseña la palabra en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia es la base del modelo en el cual nos debemos reunir, porque es la enseñanza de la palabra de Dios. Y antes de ahondar sobre lo que es la iglesia, quiero que veamos, sería bueno que veamos desde el principio, desde la primera vez que la iglesia es mencionada cuando es fundada como tal. La primera vez que aparece la palabra iglesia es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 al 20. Como todos saben, la mayoría sabe, el Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Es el que viene inmediatamente después del libro de Malaquías, en esa hoja en blanco que separa nuestras Biblias. Está Malaquías, el que termina el Antiguo Testamento, y después viene Mateo, que abre el Nuevo Testamento. Y es, por así decirlo, un vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay 400 años de silencio antes del nacimiento del Señor Jesucristo, quien vino como el Mesías, el Rey de Israel. Leemos en Mateo, capítulo 1, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Es decir, desde un principio, desde el primer versículo, se nos dice que el Señor Jesús vino como el hijo de David, es decir, como aquel que tenía el derecho al trono. Luego en el capítulo 2, versículos 1 y 2 leemos: cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Nuevamente, desde los primeros capítulos se nos marca que el Evangelio de Mateo nos va a presentar al Señor Jesucristo como el rey de los judíos, como aquel que vendría a reinar, como el Mesías prometido para ellos. Sin embargo, hablando de la iglesia, no es extraño, ¿no les parece extraño que el Evangelio que presenta a Jesús como rey de los judíos sea el único que hace mención a la iglesia? Porque no hay mención de la iglesia en Marcos, en Lucas y en Juan, es en Mateo. Bueno, al principio puede parecer extraño, pero cuando comprendemos mejor lo que es la iglesia y cuál es su origen, todo se hace muchísimo más claro. De hecho, el segundo capítulo de Mateo es un tipo de resumen de todo esto que estoy hablando, de todo el Evangelio de Mateo. Y este capítulo puede quizás ilustrar bien el pensamiento que quiero dar. Allí leemos Mateo capítulo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. En primer lugar, primero que todo, necesitamos comprender que Jesús vino al pueblo que Dios le había hecho las promesas. Este es Israel. Al tiempo de su venida, la iglesia no existía, los cristianos tampoco, y la única forma de conocer a Dios era por medio de la nación de Israel. Pues el Señor Jesucristo también lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 22, que la salvación proviene de los judíos. Es por eso que los magos vinieron a Jerusalén, pues las profecías debían cumplirse teniendo a Jerusalén como centro de las bendiciones terrenales. De hecho, el Evangelio de Mateo es el que más dice, el que más hace mención a la palabra cumplido. Tal profecía fue cumplida, tal cosa sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito. Sin embargo, si bien Jesús vino a lo suyo, vino al pueblo de Israel, ellos no lo recibieron. Y eso es todo de lo que se trata del Evangelio de Mateo, principalmente al principio. Y eso está bien ilustrado en el versículo 2 y 3. Mateo, capítulo 2, versículo 2 y 3, dice: luego de que los sabios de Oriente, los magos, preguntaran dónde estaba el rey de los judíos, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, que en lugar de alegrarse porque había un anuncio de que el Mesías había nacido, Jerusalén, en vez de alegrarse, se turbó, tuvo preocupación. Sin embargo, los sabios que vinieron de Oriente representan a las naciones.
Los judíos se turbaron al oír el anuncio del nacimiento del Mesías. Sin embargo, ¿quiénes fueron los que adoraron? Fueron aquellos que venían de entre las naciones. Y eso no es lo que principalmente marca la época en la cual vivimos hoy en día. Cristo, habiendo sido rechazado por su pueblo, ahora Él es adorado por una iglesia que está constituida tanto de judíos como de gentiles. Y Él ha llamado y ha hecho de ambos un solo pueblo. Realmente no querían recibir al Mesías prometido, aunque bien sabían las profecías que anunciaban su nacimiento. Pueden leer el versículo 6 y 7 del capítulo 2. Ellos sabían dónde debía nacer el Mesías. Y luego de instruir a los magos con respecto al lugar de su nacimiento, Belén de Judea, Herodes dijo que iría a donde estaba el niño para adorarlo. Pero realmente en sus planes él quería asesinarlo porque no concebía otro rey que no fuera él. Y es algo similar a lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos querían adorarlo externamente. ¿Se acuerdan cuando lo recibieron a la entrada de Jerusalén, cuando él venía sobre un pollino? Lo recibieron y decían: Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas. Y la gente decía: este es Jesús. Y una semana después, no más de una semana después, el mismo pueblo lo puso en la cruz del Calvario. Entonces bien representan estos versículos lo que mencionamos. Por su lado, los magos, los sabios, fueron donde Jesús, lo adoraron, pero volvieron a su tierra por otro camino. Ya no volvieron por Jerusalén. De manera que, si bien llegaron por Jerusalén, ellos volvieron por un camino completamente distinto. Y todo esto es lo mismo que ha sucedido con la iglesia. Cristo fue rechazado por Israel, vino por medio del camino que la palabra marcaba. Él debía nacer en Belén de Judea, él debía ser anunciado a los suyos. Pero habiendo subido a la gloria después de su crucifixión y luego de haber sido sepultado y después de haber resucitado, él muestra que hay otro camino por el cual llegar a él, otro camino por el cual llegar a la salvación, y ese camino sería él. Él desde ese momento cambió todo. Él vendría a ser el predicador que iba a plantar la buena semilla. Él vendría a ser la vid verdadera. Bueno, quizás me voy a detener acá, porque quizás todo esto ya te confunde un poco. ¿Qué tiene que ver todo esto, lo que estoy diciendo? Mateo, los judíos, el rey Herodes, los sabios. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Yo quiero saber qué es la iglesia. Pues tiene mucho que ver. Debemos partir desde el inicio para entender el origen de la iglesia. Y en los siguientes videos quiero que continuemos avanzando hasta ver qué es la iglesia y de dónde es. Así que si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal y anímanos en este ministerio que se llama Granos de Vida, todos los que componemos el equipo que queremos trabajar para traer un poco cada día de la palabra de Dios al corazón de cada uno de los que nos oyen. Muchas gracias.